Bien, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bien, Buenos días. buenos días. Bien, vamos a continuar con la temática que estábamos viendo el día viernes, ¿verdad? Siempre con la parte esta de lo que son series de tiempo. Entonces lo que vamos a hacer hoy es reforzar los temas. Yo creo que terminamos todos los temas el día miércoles más o menos, ¿verdad? El miércoles hemos terminado ya con toda la temática. Entonces podríamos ocupar para hacer como algún repaso o algo así, ¿verdad? Porque de este tema, de lo que son series de tiempo, como quien dice, vimos como lo más resumido, pues, lo más importante. Entonces, como les decía anteriormente, que vamos a hacer otro ejercicio similar al que hicimos el viernes para reforzar este tema. Entonces, dice aquí que estas dos personas, Robin y Stewart, son los propietarios de una pequeña fábrica de mesas de masaje portátiles en Carolina del Norte. Desde que inició la compañía, el número de mesas que han vendido está representado por esta serie de tiempo. Entonces aquí aparece la serie de tiempo, ¿verdad? Que como les decía, aquí por ejemplo tienen los años que van desde 1987 hasta 1996. Pero aquí aparecen las mesas vendidas, 42, 50 hasta llegar a 138. Entonces dice, encuentra la ecuación lineal, hacer el pronóstico, elaborar el gráfico y calcular los promedios móviles. Entonces primero vamos a encontrar esta ecuación lineal. Con las fórmulas que teníamos desde un inicio, ¿verdad? Que son todas estas que ustedes tienen aquí. Entonces, vamos a utilizar todas estas fórmulas para encontrar la ecuación lineal, que es lo que lleva más trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a colocar aquí las fórmulas. Voy a hacer el ejercicio en otra página porque es muy largo. Entonces, vamos a colocar aquí las fórmulas. Y aquí colocar cuáles son las sumatorias que necesitamos. Entonces las voy a copiar del problema anterior. Las voy a copiar de este ejercicio para no estar repitiendo qué es lo que necesitamos. Entonces,
Primero vamos a calcular suma de X y suma de Y. Miren. Recuerden que las X siempre se ordenan de menor a mayor, ¿verdad? O sea, aquí hemos ordenado las X, que son los años, desde el 87 hasta el 96, pero los ordenamos en orden creciente, miren, que vayan desde 1 hasta 10. Entonces, una vez que hemos ordenado de 1 a 10, nuestras X ya no van a ser los años, sino que van a ser los años, pero codificados, miren, que vayan de 1 a 10. Y las Y serían las mesas vendidas, ¿verdad? Las Y son las mesas vendidas, miren, entonces venimos nosotros y vamos sacando toda esta información, miren. Suma de X, suma de Y, suma de X al cuadrado. Ya le voy a colocar cuáles son los datos. Muy bien, entonces vamos a ir sacando los datos, miren. Calculemos suma de X al cuadrado, suma de X todo al cuadrado, suma de X por Y. Aquí tienen ustedes quién es X y quién es Y, entonces ya podemos ir viendo, ya podemos ir sacando esa información. Licenciado, ¿la suma de X serían los años o las X codificadas? Las X codificadas, esta. Sería 55X. 55, ¿verdad? Sí. Ahí nomás por elevar al cuadrado. Ya tendríamos este dato, ¿no? Dígame, ¿cuánto le dio? 3025. 3025. Y cada uno al cuadrado sería 385. Sí. 385. Cada uno de estos, ¿verdad? Al cuadrado y sumándolo. Sí. Bien, la suma de Y. Cuando era con X codificada, ¿cómo era? No recuerdo. Para sacar este primero. Sí, las X codificadas. Ah, ¿que cómo se sacan? Sí. Dice usted, no, solo ordena los años de menor a mayor. Lick, la suma de Y me dio 956. Okay. A mí igual. Entonces este es 1, 2, 3, hasta llegar a 10, mire. Como quien ordena. Entonces, ¿la suma de Y cuánto le salió? 956. 956. El N equivale a 10, ¿verdad? Sí. Ahora la suma de las X por la Y. Suma de X por Y. Y la suma de Y me da 856 a mí. $900 me dijeron. A mí me salió 956 también. A mí igual. Ah, bueno. Bueno, está bien. 956 entonces.
Sí, eso me dio. Ah, bueno. Vaya pues. Verifique el que le salió 850. Volví a corroborar y sale 956. 956. Ok, ahora busquen X por Y. Que van a multiplicar y sumar, multiplicar y sumar. $6,247. X por Y. 6.247, sí. Sí. 6.247. 6.247. Ahora la suma de X por la suma de Y sería 55 por 956. 52.580. 52.580. 580. Aquí sería la media de X, que sería 55 entre 10, ¿verdad? Ujú. 5.5. 5.5. Aquí sería 956 entre 10. 95.6. 95.6, ¿verdad? Sí. Ahora aquí vienen las sumas de cuadrado, ¿no? ¿Cuáles son las sumas de cuadrado? Sumatoria de X al cuadrado, que es 385, menos la suma de toda X al cuadrado, que es 3025, sobre 10. Esta es suma de XY, 6.247, menos suma de X por suma de Y, que es 52.580. Miren, hasta ahí, hasta ahorita lo que hemos hecho. Hasta ahorita lo que hemos hecho nada más es ir ingresando las fórmulas. Tal y como hicimos el problema anterior. $82.5 de ese. El primero. Sí. $989. 989 exacto. Sí. Ujú. Ese también lo corroboraron, ¿verdad? Les dio lo mismo. Sí. Sí. Bien, ahora vamos a calcular el B1. ¿A qué es igual el valor de B1?
Suma de cuadrados en XY, ¿verdad? Suma de cuadrados en XY sobre suma de cuadrados en X. Pero ¿sabe lo que no hizo? Ah, no, ya teníamos X barra Y barra. Entonces aquí sería suma de cuadrados en XY, que es 989 sobre 82.5. $11.99. 11.99. Ese sería el B1. Ahora el B sub 0. Este sería el B1. El B sub 0 es Y barra menos B1 por X barra, ¿verdad? O sea que sería 95.6 Y barra menos B1 por X barra, que es 5.5. $29.7. $29.7, ¿está bien? Sí. Okay. Entonces ahora vamos a determinar la ecuación, que es por lo primero que se pregunta. Entonces la ecuación sería B sub Y igual a B sub 0, que es 29.7, ¿qué más? Más B1 por T, ¿verdad? Entonces, esa sería la ecuación, miren. Esta sería la ecuación. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Hasta lo que hemos hecho. Yo, No. Es lo mismo, ¿verdad? Que hicimos en el problema anterior y lo que hicimos también con correlación lineal. Ahora, dice el inciso B que se haga un pronóstico para 1998. Entonces, ya sabemos que la T no se puede, ¿cómo se llama? Modificar o cambiar, que la T no se puede cambiar por 1996, sino que decimos 1996 es 10, ¿verdad? Le corresponde el 10. Entonces, ¿quién le corresponde a 1998? 12. 12. La 12, ¿verdad? Entonces, 10 para 1996, 10 para 1996, y entonces para 1998 sería 12. Entonces decimos nosotros aquí, si T vale 12, entonces vamos a ver cuánto vale Y. Entonces Y sería igual a 29.7 más 11.99 por 12. 173.6. 173.6 mil.
Creo que son números de mesas vendidas, ¿verdad? A lo que se refiere. Entonces, quiere decir que este valor, 173.6, es aproximadamente, ¿dónde está el aproximadamente? Es aproximadamente 174. 174 meses. Ese es el pronóstico, que para 1998 se van a vender esta cantidad de mesas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que sigue ahora, verdad? ¿Qué es lo que sigue ahora? Hacer que, miren, ya sacamos la ecuación lineal. De ahí no tienen dudas, ¿verdad? No, listo. Para sacar la ecuación lineal, sí, es prácticamente lo mismo que habíamos hecho. Para el pronóstico tampoco. Entonces ahora hay que determinar cuál es hay que sacar, ¿cómo es que se llama? Hay que sacar cuál es solo el gráfico de dispersión. Pero ese pues yo lo voy a hacer en Excel, porque yo sé que ustedes lo pueden hacer. Entonces, vamos a calcular los promedios móviles. Miren. En el ejercicio anterior decía que calculáramos los promedios móviles, pero cada 3 años. Aquí se les piden promedios móviles más extendidos, miren, cada 5 años. Entonces ustedes ¿se acuerdan antes que promediábamos 3 datos, verdad? El primero, el segundo y el tercero. Y el promedio se colocaba aquí en el centro, en el ejercicio anterior, que les pedían calcular el promedio móvil cada 3 años. Entonces, se calculaba el promedio de los primeros 3, se colocaba aquí. Después, se calculaba el promedio de los otros 3. Pero, ¿cómo se llama? Nos corríamos una fila. O sea, ya para el segundo promedio ya no tomábamos en cuenta el 42, sino que el 50, el 61 y el 75. Y el promedio lo colocábamos aquí en el centro, ¿verdad? Y así sucesivamente, miren. Ahora aquí es cada 5 años. Entonces ustedes van a tomar 5 años de referencia, miren. Estos 5 años. Entonces toman los primeros 5 años y calculan su promedio. 64 iría en 3. Dígame. 64 iría en 3, ¿verdad? En 2. Diga. Da 64, pero iría en 3. Sí, iría aquí en el centro. ¿Qué pregunta, no? Da 64. Sí, es que teníamos una pregunta por ahí. Le vuelvo a repetir. Calculamos el promedio cada 5. Miren. Entonces, como dijo su compañero, sumamos estos 5, le dividimos entre 5 y nos va a quedar aquí el valor. El promedio de estos 5 datos, sumar los 5 y dividirlos entre 5, entonces da 64. Entonces 64 se coloca en el centro de los 5, ¿verdad? Que sería el tercer dato. Ahora van a calcular el promedio de los otros 5. Se corre una fila y calculan este promedio, miren, de estos otros 5 datos. 2, 4, 5. Y lo van a colocar aquí, ¿ven? 77.8. 67.8. No, 77. 77.8. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, vayan calculando los demás promedios móviles. 91.8. A ver cómo le va quedando.
91.8 el tercero. Sí. Bien, vayamos calculándolo a ver cómo nos va quedando. Disculpe, en el archivo que subió a la plataforma de Moodle no estaban las tareas. De veras. No, entonces se las voy a mandar así por WhatsApp, oye, Gracias. aunque sea una imagen. Ah, por cierto, ¿y más o menos cuándo se entregaría eso? Dígame, ¿Esa tarea cuándo se entregaría? el día del examen. Ah, sí, ok, gracias. Bien, vamos a ver, ¿cuánto le quedó el siguiente? 91. 91. 91.8. El otro 105. Exacto. Ingeniero, Diga. para sacar el 91.8 se toma de la tercera fila. 5. De Este, 61 a Sí. 120. desde acá hasta acá. Y así sucesivamente se van sacando los otros. Sí. De Vale, ese- gracias. Sí. Aquí tienen otro, o ya no. 118 me salió a mí. Y el último, 127.2. 127.2. Ya de aquí ya no hay más promedios. Porque ya no puedo agrupar de 5 en 5. ¿Verdad? Mire, ya no puedo seguir agrupando de 5 en 5. Entonces aquí quedaría, ¿ve? Aquí está su promedio un poquito. Y la gráfica es la que ustedes tienen aquí, ¿verdad? ¿Y cómo hace la gráfica? La gráfica primero coloca los puntos No, o reales. sea, Esto. ¿qué programa usa para hacerlo? El Excel. Él solo se va a lo que pasa que no lo mira. O ahí en Word sale una pestaña donde sale insertar tabla.
así. Es esta. Solo pone los años aquí. Ujú. ¿Cómo se llama? El número de mesas vendidas. Se va donde dice insertar gráfico y el que busca es este, ¿ve? El de dispersión. Aquí dice insertar gráfico de dispersión XY. Entonces se va a ese y selecciona el primero. Este de acá. Y ya le sale estos puntitos. ¿Verdad? Y después, para insertar el gráfico. Para insertar el gráfico. Entonces, se ubica sobre los puntos y se va donde este signo más, ¿verdad? Que dice elementos del gráfico. Y aquí, esta no estaba señalada, ¿no? Donde dice línea de tendencia, entonces usted la señala. Y ya le aparece la línea que pasa por los puntos. Así es como se elabora desde Excel. Porque en el examen habría que hacer, ¿verdad? Sí, en el examen habría que hacer. Ok, gracias. Sí, es que el examen, no sé, tengo que pensarlo bien, a ver cómo lo van a diseñar. Otra pregunta que puedan tener. Bueno, este gráfico ya saben cómo se hace. Aquí están los puntitos que corresponden a cada, ¿cómo es que se llama? A cada año, ¿verdad? Y esta línea de tendencia, que miren que los puntos casi que pasan sobre ella, ¿verdad? Aquí la relación es bien fuerte entre los años y el número de mesas vendidas. Entonces, esta línea de tendencia es dándole dos valores a la X o dándole dos valores a T. Y una vez que le dan los dos valores, trazan la línea, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda. Yo tengo una duda, Liz, pero con respecto a la hora de, ya en el examen, a la hora de hacer lo de las campanas, porque en algunos incisos las pide, ¿cómo haríamos? Ah, sí, buena pregunta. Usted dice para hacer las pruebas de hipótesis. Exacto. Sí, porque fíjense que ni con SPSS se logra. Eso estuve viendo, no se podía hacer. Sí, mire, quizás lo que se podría hacer, usted dice para efectos de examen, ¿verdad? O para efectos de examen, dice usted, o para efectos de tarea. Sí, para examen o tarea, cualquiera de ambos. No, entonces ahí lo que podría hacer, si no, ¿cómo se llama? Si no conseguimos un programa que elabore esas curvas, entonces lo que podría hacer nada más es como contrastar cómo es el valor observado con relación al crítico. ¿Y por qué no solo ponemos una línea? La línea divisora, se pone 0 y de ahí nos guiamos. O sea, como una T. No sé si se me entendió. Sí, entiendo. Como que aquí ponga una línea. Ajá. No aquí, no en el gráfico, sino como que aquí pusieran una línea y aquí ponen, por ejemplo, el valor crítico, 1.96, por ejemplo, ¿verdad? Y el observado le quedó 3.2, entonces lo coloca aquí. Entonces diría, en ese caso, rechazar, nula. O digamos el valor crítico aquí le queda 1.96 y el observado le queda 1.2, quedaría como por acá. Entonces te diría no rechazar la nula. Podría ser también, ¿verdad? Podría ser otra opción. Como le digo, la cuestión es contrastar el valor observado con el valor crítico, ¿verdad? Entonces no sé si tiene más preguntas o si no, pues nos vemos mañana. Yo le voy a mandar, la lista de problemas que creí que se las había subido a la plataforma. No, Okay, ¿Cuándo era el ejercicio del viernes? bueno, entonces yo se lo... ¿Cuántos temas nos hacen falta? Solo uno más que lo desarrollaríamos entre mañana y pasado mañana. Con esta gráfica se termina el tema, ¿verdad, Liz? Este tema sí. Ah, ok.
Gracias. Inge, ¿qué años usó ahí? Del 87 al 96. Que son los que aparecen aquí. Esos años. Del 87 al 96. No, o sea, a la hora de reemplazar en la fórmula, que son dos valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué? No, ahí puede usar cualquier pareja de años. No, sí, pero ¿usted cuál los usó? Puede usar 3 y 5, por ejemplo. Es que lo que pasa es que como Excel se la tira de una sola vez, ¿verdad? Pero siempre tienen que ser valores que estén dentro del dominio, ¿verdad? Sí, entre el dominio, entre 1 y 10. Valores que estén desde 1 hasta 10. Pero cuando reemplacen la fórmula, va a reemplazar estas X. X que estén desde 1 hasta 10. Eso fue lo que hicimos. Puede reemplazar por 2 y 7, por ejemplo. O por 2 y 8. Y le va a quedar la misma línea. No le va a variar. ¿Verdad? Bien. Entonces ahí nos quedamos. Nos vemos mañana entonces, ¿verdad?